Muy buenas, gente matemática. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy os voy a explicar qué es y cómo se calcula el producto escalar de dos vectores. Bien, lo primero que tenemos que tener muy claro es que el producto escalar de dos vectores es, como su propio nombre indica, un escalar. Y un escalar es un número. Así que esto que no se nos quite de la cabeza. El producto escalar de dos vectores es un número. Bien. Bueno, pues entonces, suponemos que nos han dado dos vectores con sus tres componentes, dos vectores en el espacio, por lo tanto tienen tres componentes, la x, la y y la z, y el vector u está dado por las componentes u1, u2, u3, y el vector v por las componentes v1, v2, v3. Bien, pues se define el producto escalar de dos vectores de la siguiente manera. La definición es la siguiente. Tenemos que calcular el módulo de u, multiplicarlo por el módulo de v y multiplicarlo por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Esto en principio puede ser difícil porque tendríamos que dibujar los dos vectores, tendríamos que ubicarlos en el espacio, tendríamos que medir exactamente cuánto es el ángulo que forman esos dos vectores y no es algo fácil. Por lo tanto, vamos a utilizar otra definición de producto escalar de dos vectores, que es la siguiente, y esta sí que es mucho más sencilla. Se trata de multiplicar las componentes x de ambos vectores, multiplicar las componentes y de los vectores y por último las componentes z y sumar después, es decir, u1 por v1 más u2 por v2 más u3 por v3. Por lo tanto, podemos calcular el producto escalar de dos vectores de estas dos maneras. Vamos con un ejemplo y lo vemos mucho más claro. Nos dan estos dos vectores en el espacio, el vector u menos 1, 0, 2 y el vector v 2, 3, menos 1, y nos piden calcular dos cosas. Por una parte, el producto escalar, u por v, y por otra el ángulo que forman esos vectores. Hemos comentado antes que calcular el ángulo igual es complicado. Bueno, tenemos una manera de poder hacerlo sin tener que dibujarlos. Bien, entonces, el producto escalar de u por v, según hemos dicho, según esta definición, lo vamos a calcular multiplicando las componentes, es decir, menos 1 por 2, más 0 por 3, más 2 por menos 1. Y esto da menos 2 más 0, que no haría falta ni escribirlo, menos 2. Por lo tanto, el producto escalar es menos 4. Después os explicaré este menos 4 qué significa, que este número que nos da como resultado el producto escalar de dos vectores, qué quiere decir. Vale. Vamos ahora con la segunda parte del ejercicio, que nos pide calcular el ángulo que forman esos vectores. Bueno, pues si os fijáis, en la primera definición que hemos dado de producto escalar, en la definición realmente de producto escalar, que es esta, si despejamos la parte del coseno, si despejamos coseno de uv, es decir, coseno del ángulo que forman u y v, pues tendremos que es igual al producto escalar u por v entre módulo de u por módulo de v. El producto escalar ya lo acabamos de calcular, que es menos 4. Vale, por lo tanto, nos quedaría por calcular el módulo de u y el módulo de v. Si recordáis, el módulo de un vector se calcula, voy a hacerlo aquí aparte, con la raíz cuadrada de la suma de las componentes del vector elevadas al cuadrado. Es decir, el módulo de u sería menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Esto es la raíz de 1 más 0 más 4, la raíz de 5 unidades. Y el módulo de v, de la misma manera, se calcularía con la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Es decir, la raíz de 4 más 9 más 1, la raíz de 14. Por lo tanto, el coseno del ángulo que forman los vectores u y v va a ser menos 4 entre la raíz de 5, este valor absoluto ya sobra, la raíz de 5, o esa barra de que nos indica el módulo ya sobra, por la raíz de 14. Es decir,
menos 4 entre la raíz de 70, que da lugar a menos 0,478. Bien, pues si ahora cogemos la calculadora y calculamos el arco cuyo coseno es menos 0,478, pues veremos que dicho ángulo es 118,56 grados. Es decir, ya tenemos calculado el ángulo que forman estos dos vectores. Los vectores u y v forman un ángulo de 118,56 grados. Y ya tendríamos hecho un ejercicio de producto escalar y ya nos quedaría bastante claro. Vamos a ver de todas maneras esta comprobación. Estos dos vectores que hemos escrito, vamos a comprobar en primer lugar que efectivamente forman ese ángulo de 118,56 grados. Para eso vamos a utilizar el GeoGebra y el comando para escribir los vectores pues es vector, un doble paréntesis y ahí escribimos las componentes del vector. El vector u en este caso era menos 1, 0, 2. Menos 1, 0, 2. Ahí tenemos el vector u dibujado. Dibujamos ahora el vector v, que era el 2, 3, menos 1. Vector 2, 3, menos 1. Aquí vemos los dos vectores. Podemos mover la vista para verlo mejor. Y vamos a calcular ahora el ángulo, con este comando, ángulo que forman u y v. No hay más que pincharlos. Y aquí tenemos el ángulo, 118,56 grados. ¿De acuerdo? Bien, vamos a explicar entonces el producto escalar, ¿qué es? ¿Qué significa ese menos 4 que nos ha dado antes? O si nos diera 10, o si nos diera, como en este caso, con los dos vectores que tengo aquí dibujados, la cantidad 19. Bueno, vamos a hacerlo en el plano, lo voy a explicar en el plano, pero esto luego llevado al espacio sería de la misma manera. Si tenemos dos vectores, nos imaginamos el plano en el que están ubicados esos dos vectores, el plano que nos da la dirección de esos dos vectores, y la explicación sería exactamente la misma. Entonces, vemos que tenemos el vector u aquí, el vector 3, menos 1, y el vector v, que es el vector 7, 2. Vale, pues por una parte tenemos los módulos calculados aquí. El módulo de u sería la raíz cuadrada de 10. El módulo de v sería la raíz cuadrada de 53. El producto escalar u por v sería pues módulo de u por módulo de v por el coseno del ángulo que forman. Bueno, el coseno nos lo da directamente el programa y lo tenemos aquí. Si no, lo podríamos calcular como lo hemos hecho en el ejercicio anterior. Tenemos el producto escalar calculado mediante la multiplicación de las componentes, u1 por v1 más u2 por v2, y da 19. Bien, este 19, ¿qué significa? Visto en el plano, ese 19, ¿qué es? Bueno, pues su interpretación geométrica es la siguiente. Imaginad que prolongamos uno de los vectores, el u en este caso, y lo prolongamos de tal manera que lo hacemos coincidir con la proyección ortogonal, que se llama, del otro vector v sobre este vector u. Es decir, prolongamos este vector en una recta y hacemos una línea perpendicular desde el extremo del vector v a este vector. Bien, esta longitud, es la proyección ortogonal de v sobre u, que la tenemos aquí. La proyección ortogonal de v sobre u, que la podríamos calcular de manera con trigonometría, es 6,01. Vale, pues el producto escalar, que era 19, es precisamente el módulo de este vector u, es decir, 3,16, nos había dado al principio, por esta proyección, por 6,01, es decir, 19. Si lo hiciéramos al revés, ¿veis? Que si hacemos la proyección del vector u sobre el vector v y no la proyección del vector v sobre el vector u como hemos hecho antes, la multiplicación que tendríamos que hacer es el módulo de v, que en este caso era 7,28, por esta proyección. Y esta proyección, este trozo, este segmento, mediría 2,61.
Bueno, pues esa multiplicación de 7,28 por 2,61 es 19. Si alternamos las proyecciones de un vector sobre el otro, ¿vale? Vemos qué es lo que habría que hacer y dicho producto nos daría 19. Igual lo podemos ver más fácil aquí. Tenemos los mismos vectores, el vector 7, 2, el vector 3, menos 1. Vemos la proyección del vector v sobre el vector u, prolongando el vector u por aquí, su proyección. Y vemos entonces que esta proyección mide 6,01. Si la llevamos aquí y formamos el rectángulo que tiene por un lado 6,01 la proyección y por otro lado el módulo de u que era 7,2, ya he movido los vectores, vamos a llevarlos a su sitio, 7,2, 7,2 y 3 menos 1. Si multiplicamos el módulo de este vector, que era 3,16, creo recordar, 3,16 por 6,01, pues nos da el 19. Es el área de este rectángulo. Si moviéramos los vectores, veis cómo el rectángulo cambia, pero siempre se está formando de la misma manera. Es decir, por un lado tenemos el módulo de este vector y por otro lado la proyección. ¿Qué pasa si el producto escalar nos da negativo? Bueno, pues si nos da negativo quiere decir que la proyección se está formando, el ángulo que forman los dos vectores es mayor de 90, la proyección la estamos formando en el lado contrario al sentido del vector y bueno, nos va a dar un número negativo. Pero en ese caso lo que tenemos que tomar es el valor absoluto de ese número. Por lo tanto, en nuestro ejercicio anterior que nos había dado el producto escalar menos 4, querría decir que el área de ese rectángulo serían 4 unidades. ¿De acuerdo? Espero que os haya quedado claro. Esto de la interpretación geométrica, pues bueno, está bien saberlo. Para resolver ejercicios no nos va a aparecer, no lo vamos a utilizar, pero está bien conocer pues ese numerito que nos da al hacer el producto escalar de dos vectores, pues qué es, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho, espero que os haya quedado claro. Os explicaré en un siguiente vídeo en qué consiste el producto vectorial y el producto mixto de dos vectores. Y pues como siempre, si os ha gustado, espero vuestros likes y hasta el próximo vídeo.